Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, como lo prometimos, vamos a profundizar aún más en el fascinante universo de Undercell y Kerem Bürsin. Ya sé que el vídeo anterior les encantó, y las reacciones fueron increíbles. Así que, como me encanta mantenerlos informados y entretenidos, preparémonos para un análisis más exhaustivo, con más detalles y perspectivas sobre esta pareja que nos tiene a todos comiendo ansias. Como recordarán, el primer vídeo fue una introducción al tema. Hoy, vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, opiniones y análisis, pero siempre desde el respeto y la admiración que le tenemos a Hande y Kerem. No se olviden, como dije antes, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y, por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Vamos a seguir explorando el apasionante mundo de las celebridades. Recordemos, para aquellos que quizás sean nuevos en el canal, o que quieran refrescar la memoria, ¿quiénes son Undercell y Kerem Bürsin? Undercell, una actriz turca que ha conquistado corazones con su belleza, su talento y su carisma. Sus papeles en series como Love is in the Air, Senkal Kam, la han catapultado a la fama internacional. Su estilo, su elegancia y su cercanía con sus fans la convierten en una de las actrices más queridas. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor turco-estadounidense que combina el atractivo físico con un talento actoral innegable. Conocido por su participación en la misma serie, su interpretación de Serkan Bolat cautivó a la audiencia. Kerem es un hombre que demuestra compromiso con sus proyectos y una personalidad que lo hace único. Su capacidad para transmitir emociones y su química con Hande lo han convertido en uno de los actores más aclamados en la actualidad. Juntos, Hande y Kerem, como Eda y Serkan, nos regalaron momentos inolvidables. La química en pantalla era innegable, con miradas cómplices, risas compartidas y un romance que, a pesar de los obstáculos, siempre encontraba el camino. La serie, con su mezcla de comedia, romance y drama, se convirtió en un fenómeno mundial. Y, con el éxito de la serie, también llegaron los rumores, las especulaciones y el interés desmedido en su relación fuera de la pantalla. En el primer vídeo, hablamos sobre algunas de las opiniones más relevantes. Ahora, profundicemos en cada una de ellas. **1. La presión de la fama, un doble filo **. Uno de los temas más recurrentes en las opiniones sobre Hande y Kerem es la presión que sienten por parte de los medios de comunicación y sus fans. Es un fenómeno común en el mundo de las celebridades, pero en el caso de Hande y Kerem, la intensidad fue aún mayor, debido a la popularidad de la serie y a la química que irradiaban juntos. La expectativa era enorme. Cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales, era analizado al milímetro. Los medios turcos, ávidos de noticias, se enfocaban en cada detalle, en cada gesto, buscando confirmar o negar la relación. Los fans, por su parte, querían creer en el cuento de hadas de Eda y Serkan en la vida real. Deseaban ver a sus ídolos juntos, felices y enamorados. Esta presión, según las opiniones que circulaban, podría ser un arma de doble filo. Por un lado, podría haber alimentado el interés y la curiosidad en torno a ellos, lo que beneficiaba sus carreras profesionales. Por otro lado, podría haberlos agobiado, generando estrés y afectando su privacidad. Se decía que la constante atención y el escrutinio público podrían haber dificultado el desarrollo de una relación, o incluso, podrían haberla afectado negativamente. La vida de una celebridad implica una exposición constante, y a veces, esa exposición puede ser abrumadora. El control de la narrativa se vuelve casi imposible, y las especulaciones y los rumores pueden escapar de las manos. Algunos medios, en su afán de generar noticias, a veces inventan o exageran situaciones, lo que puede perjudicar la imagen y el bienestar de las personas involucradas. Hande y Kerem, al ser conscientes de esta presión,
podrían haber optado por ser cautelosos y mantener su relación en privado. Esta actitud, a su vez, alimentaba aún más la curiosidad y las especulaciones. Era un círculo vicioso que, en muchos casos, escapaba de su control. ***2. Rumores de romance, realidad o estrategia, ***. Tras el final de Love is in the Air, los rumores de romance entre Hande y Kerem se intensificaron. Aunque inicialmente negaron cualquier relación, las evidencias parecían hablar por sí solas. Se les vio juntos en diversas ocasiones, disfrutando de cenas románticas, viajes y eventos sociales. Las fotos y los vídeos que salían a la luz alimentaban la especulación y hacían que los fans se preguntaran, ¿están o no están juntos? Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de este culebrón. Los fans analizaban cada publicación, cada comentario, cada me gusta, en busca de pistas. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, creando un ecosistema de información y especulación. Los medios de comunicación, siempre al acecho, recogían estas pistas y las amplificaban. Las fotos de Hande y Kerem tomadas en diferentes lugares, los comentarios de amigos y compañeros de trabajo, las entrevistas en las que evitaban confirmar o negar su relación, todo se convertía en noticia. En este contexto, surgieron diversas opiniones. Algunos creían firmemente en el romance, argumentando que la química entre ellos era innegable y que las evidencias eran claras. Otros, en cambio, eran más escépticos. Consideraban que todo podría ser una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y en sus carreras profesionales. La industria del entretenimiento es, en muchos casos, un negocio. La creación de una pareja mediática puede generar un gran impacto en la popularidad de los involucrados, por ende, en sus ingresos. Sin embargo, es importante recordar que, detrás de cada estrategia de marketing, hay personas con sentimientos y emociones. ***3. Las declaraciones de los protagonistas, ambigüedad y misterio ***. Las declaraciones de Hande y Kerem sobre su relación fueron, en su mayoría, ambiguas y cautelosas. Ambos evitaron confirmar o negar abiertamente el romance, lo que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Hande, en particular, se mostró muy reservada en sus entrevistas. Solía utilizar frases como «Kerem es una persona muy especial en mi vida» o «nos tenemos mucho cariño». Estas declaraciones, aunque vagas, eran suficientes para mantener a los fans expectantes y para generar titulares. Kerem, por su parte, también evitó hablar directamente sobre su relación. Sin embargo, sus gestos, sus miradas y sus comentarios en redes sociales, a menudo revelaban más de lo que decía con palabras. Las publicaciones con fotos de Hande, los mensajes de apoyo y las interacciones en redes sociales eran analizados minuciosamente. Esta ambigüedad, lejos de ser un error, podría ser una estrategia deliberada. Al no confirmar ni negar la relación, Hande y Kerem mantenían el interés y la atención en torno a ellos. También les permitía proteger su privacidad y evitar la invasión constante de los medios. La forma en que los famosos gestionan su imagen pública es crucial. La ambigüedad, en este caso, les dio a los actores la posibilidad de controlar la narrativa y mantener a los fans expectantes. *4. Las opiniones de los cercanos, amigos y compañeros de trabajo *. Las opiniones de los amigos y compañeros de trabajo de Hande y Kerem también fueron importantes. En algunas entrevistas, se les preguntaba sobre la relación de los actores, y las respuestas eran variadas. Algunos evitaban responder directamente, mostrando respeto por la privacidad de sus colegas. Otros elogiaban la buena sintonía entre Hande y Kerem, resaltando la gran amistad que tenían. Incluso, algunos insinuaban que había algo más que una amistad, utilizando frases ambiguas o sonrisas cómplices. Estas opiniones, aunque no eran definitivas, agregaban leña al fuego y mantenían viva la intriga.
Las declaraciones de los cercanos, al ser más informales y espontáneas, a menudo revelaban más información que las propias declaraciones de los protagonistas. En el mundo del espectáculo, es común que los amigos y compañeros de trabajo se conviertan en una fuente de información y especulación. Las relaciones personales, los rumores y las confidencias son temas recurrentes en los medios de comunicación. *** 5. La imagen pública, discreción y reservas ***. Hande y Kerem son muy activos en redes sociales, pero su actitud frente a su supuesta relación era diferente. Publicaban fotos, vídeos y mensajes, pero cuando se trataba de su vida personal, eran mucho más reservados. Esta actitud alimentaba la curiosidad y hacía que los fans se preguntaran, ¿por qué tanta discreción? ¿Qué están ocultando? La respuesta, en muchos casos, era simple: querían proteger su privacidad. Las redes sociales son una herramienta poderosa para las celebridades, pero también pueden ser una fuente de presión y ansiedad. La exposición constante, los comentarios negativos y la invasión a la privacidad pueden afectar la salud mental y el bienestar de las personas. Hande y Kerem, al ser conscientes de esto, podrían haber optado por ser más discretos y reservar su vida personal para ellos mismos. Esta actitud, aunque comprensible, generó más especulación y alimentó los rumores. *6. Estrategias de marketing, una relación fabricada, *. Una de las opiniones más recurrentes fue la de que la relación entre Hande y Kerem era, en parte, una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y en sus carreras individuales. Es cierto que la popularidad de Love is in the Air fue enorme, y el impacto que tuvo en sus carreras fue significativo. Cualquier rumor sobre su relación solo amplificaba ese éxito. Sin embargo, también es cierto que ambos actores son muy talentosos y exitosos por derecho propio. Es difícil determinar si la relación fue una estrategia de marketing en su totalidad, pero es innegable que los rumores y las especulaciones contribuyeron a mantener la atención sobre ellos y sobre la serie. La industria del entretenimiento es, en muchos casos, un negocio. La creación de una pareja mediática puede generar un gran impacto en la popularidad de los involucrados, por ende, en sus ingresos. Sin embargo, es importante recordar que, detrás de cada estrategia de marketing, hay personas con sentimientos y emociones. *7. Proyectos futuros, juntos o separados, *. Otro tema importante en las opiniones sobre Hande y Kerem fue el de sus proyectos futuros. ¿Trabajarían juntos de nuevo? ¿Estarían dispuestos a mantener su relación en secreto para proteger su privacidad? Las respuestas a estas preguntas eran inciertas, y la incertidumbre solo aumentaba el interés del público. La posibilidad de que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos era una de las más comentadas por los fans. La química que tenían en pantalla era innegable, y muchos deseaban volver a verlos juntos. Sin embargo, también existía la preocupación de que la presión de los medios y la expectativa del público pudieran afectar su relación y su trabajo. La decisión de trabajar juntos o no dependía de muchos factores: la disponibilidad de proyectos, sus propios deseos, y, por supuesto, la situación personal de cada uno. *8. El respeto a la privacidad, la clave del éxito *. En mi opinión, y creo que en la opinión de muchos, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Son personas, no solo personajes de televisión. Debemos disfrutar de su trabajo y, si deciden compartir su vida personal, hacerlo con respeto y sin presiones. La presión de los medios y la expectativa del público pueden ser abrumadoras. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. El respeto a la privacidad es la clave para que las relaciones puedan prosperar, tanto en la vida real como en el mundo del espectáculo. *9. El impacto en la cultura popular,
un fenómeno global *****. La historia de Andercel y Kerem Bürsin, y las opiniones que la rodearon, tuvieron un impacto significativo en la cultura popular. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y los protagonistas, en ídolos de masas. La historia de amor de Eda y Serkan, y los rumores de romance entre Hande y Kerem, generaron un gran interés en la cultura turca, en las telenovelas turcas y en el mundo del entretenimiento en general. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de este fenómeno, donde los fans compartían sus opiniones, creaban contenido y debatían sobre la relación de los actores. El impacto de Hande y Kerem en la cultura popular es innegable. Han inspirado a millones de personas en todo el mundo, y su historia de amor ha trascendido la pantalla. ***10. Un mensaje final, admiración y respeto ***. Para concluir, las opiniones sobre Andercel y Kerem Bürsin han sido muchas y variadas. Desde la presión de los medios y los fans, hasta la ambigüedad de sus propias declaraciones, pasando por las opiniones de sus amigos y compañeros de trabajo, todo ha contribuido a crear un ambiente de expectación y curiosidad. Lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Son personas, no solo personajes de televisión. Debemos disfrutar de su trabajo y si deciden compartir su vida personal, hacerlo con respeto y sin presiones. Espero que este análisis más profundo les haya gustado y que les haya proporcionado una visión más completa sobre el tema. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.